Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día lunes 16 de marzo de 2020. Desde luego, muy atentos a lo que está ocurriendo no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero, a raíz del estado de emergencia en la cual muchos países han activado sus sistemas de emergencia de salud para prevenir, atender la emergencia del coronavirus. Ya es del conocimiento de todos ustedes, como país no somos la excepción. Se han tomado pertinentemente las acciones que deberían de tomarse a partir de lo que conocimos el pasado sábado en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? La aprobación de un estado de excepción con ciertas limitaciones que le van a permitir durante varios días al gobierno tomar el control de ciertas áreas territoriales y también de ciertas decisiones como tal. Una situación que sin duda alguna pone en perspectiva muchos aspectos que pasan por reconocer la importancia que tiene la educación y la formación misma para poder nosotros volvernos en agentes promotores de los cuidados paliativos y sobre todo también de la prevención para evitar más contagios de lo que puede ser el COVID-19, que de acuerdo a los mismos especialistas y como lo hemos venido tratando a lo largo de estos años, viene siendo como una especie de la degeneración y el descontrol que a lo mejor de desatención que puede tener un proceso de infección que desde luego se complica. Así es que vamos a partir de esta teoría para seguir en consonancia, de ser partícipes, también de ser una vitrina, de ser una plataforma de motivación para poder de alguna manera colocar sobre la mesa aquellos mensajes preventivos, aquellos mensajes educacionales para que usted pueda quedarse resguardado en su casa si no tiene que ir a hacer a la calle o algún mandado, y así evitar cualquier tipo de contaminación que pueda estarse generando en el ambiente. Grupo Megavisión, como empresa con una responsabilidad social muy importante, empresarialmente hablando, también ha puesto y ha colocado una campaña de información, de promoción sobre la necesidad que tiene el poder tomar medidas higiénicas para que no nos veamos desde luego bajo esa misma condición de vulnerabilidad como podría estar ocurriendo si no tomamos con puntualidad estas medidas. ¿Por qué me ha quedado un poquito extenso en la presentación de esto? Porque vamos a tener a lo largo de esta hora y media la presencia del doctor Francisco Alaví, viceministro de Operaciones de Salud, quien ha estado en los últimos días muy activo, ¿verdad?, dentro de la cartera de Estado, junto con el Gabinete de Salud, junto con otros colaboradores institucionales, al frente de poder hacerle frente a esta emergencia. Así es que, doctor, quiero agradecerle el que nos haya permitido estar este día lunes acá, muy atinada su presencia para poder orientar, para poder educar, para poder despejar todas aquellas dudas que sin duda alguna van a estar presentes a lo largo de este programa. Así es que desde ya, bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias a la población salvadoreña por estar pendiente de toda esta información que va a ser sumamente importante para que esta enfermedad se logre controlar y se limite la posibilidad de complicaciones en nuestro país. Doctor, hemos venido desde un principio teniendo acercamientos, conversaciones sobre esta situación. ¿Cuál es el nivel y el estado en el que estamos a partir desde que cuando comenzamos a conocer un poco lo que venía en el horizonte y lo que tenemos hoy en día, basado en, gracias a Dios, entiendo, no hay ningún caso confirmado? Sí, primero confirmar, actualmente no tenemos
ningún salvadoreño con coronavirus, no tenemos ningún caso confirmado de coronavirus en el país, y eso es importante porque es el reflejo de que las acciones de prevención, que todas estas acciones extremas y estas medidas que en su momento se iniciaron han sido de gran beneficio para el país. Ahora, todas estas acciones que se iniciaron a partir del 16 de enero, que se identificó o que la Organización Mundial de la Salud emite sus primeras medidas de recomendación a nivel mundial, se han estado intensificando y se han realizado de la mano con todas las instituciones que conforman el Gabinete de Salud Ampliado. Eso es importante porque nos da la facilidad de poder trabajar de manera coordinada, de manera articulada y garantizar que todas las acciones de logística, las acciones de prevención, las acciones de planificación, de estrategia funcionen. El Salvador desde un principio identificó la gravedad, el presidente lo anunciaba ayer en su conferencia, en la cual se identificó desde el inicio que la importancia que había que darle a esta nueva enfermedad, la importancia que había que darle a coronavirus, basados en las características de esta enfermedad y lo que estaba sucediendo en China. Es por eso que El Salvador comenzó todas estas medidas que incluso países en su momento consideraron de alarmistas, consideraron que eran demasiadas extremas y que esta enfermedad no tenía que dársele tanta importancia. Hoy por hoy sabemos que es una pandemia mundial, sabemos que es una enfermedad que está causando serias complicaciones en sistemas de salud mucho más capacitados, mucho más eficientes que el nuestro, pero nuestro protocolo, nuestras estrategias han servido para que el país esté informado, para que el país tenga ciertos protocolos, para que el país esté realizando todo en base al seguimiento del Reglamento Sanitario Internacional y la Organización Mundial de la Salud. Seguimos avanzando con todas estas estrategias enfocadas a la prevención, al retraso de la llegada de este nuevo virus y a la transmisión de persona a persona. ¿Qué nos hace pensar que somos la excepción como país de no tener un caso confirmado hasta este momento, doctor? Y me voy a permitir hacer todas estas preguntas porque coloquialmente es lo que uno encuentra en la calle. Se lo conversaba a usted extra cámara y le decía, mire, allá afuera hay muchas preguntas que sería bueno que aprovecháramos este espacio para poder despejarla. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que somos la excepción de casos como por ejemplo en Guatemala, que se supone ya hay una persona que falleció de 80 años, si no mal lo recuerdo, producto de un proceso de neumonía, el caso de Costa Rica, el caso de... ¿Qué hace pensar que, bueno, Honduras ya tiene también un caso, ¿no?, que solo Nicaragua y nosotros no tenemos en este momento? Bueno, esta enfermedad es una pandemia, ¿verdad? Es una pandemia que está llegando a casi todos los países. No podemos tener una seguridad, una certeza que vamos a hacer una excepción o que hoy por hoy no pudiera llegar a suceder en las próximas horas, en los próximos días. Sí tenemos una vigilancia estrecha a nivel de todo el territorio nacional, dándole seguimiento no solo a los procedimientos, no solo a los pacientes que presentan una sintomatología, sino que a todos los pacientes que se encuentran en la red hospitalaria, porque al final los casos de coronavirus que pueden llegar a ser identificados van a terminar con complicaciones dentro de los centros hospitalarios. Entonces, esa vigilancia centinela, esa vigilancia estrecha, no solo a través de los medios de comunicación, no solo por las medidas de recomendación o por las llamadas de la población, sino que en los diferentes puntos en los que esta enfermedad puede interactuar, nos dan a nosotros la certeza de que los datos que se obtienen son bastante apegados a la realidad. Ahora, no podemos estar totalmente seguros que el sistema de cuarentena que tiene el país va a ser totalmente infalible. Es más, hay protocolos y hay estudios en los cuales se han hecho simulaciones a través de software donde se ha visto cuál ha sido el efecto que tiene la diseminación de la enfermedad sin medidas, con medidas de cuarentena, más distanciamiento social. Y siempre, en todas las posibilidades y en todas las estrategias, existe la llegada de esta enfermedad. Es importante que la población sepa, porque lo que se está tratando de realizar es que la progresión de esta enfermedad sea lo más lenta posible y con las menores complicaciones que se puedan tener. Ya lo mencionaba, en Alemania
¿verdad? Se mencionaba que esto podía llegar a alcanzar hasta el 60 al 70% de infección a nivel mundial, y eso representa, dándole una tasa de mortalidad del 1%, representa cerca de 46.2 millones de muertes a nivel mundial. Entonces yo creo que lo más importante es seguir la vigilancia en todos los ámbitos de la sociedad para ver si estos casos no se elevan. Las infecciones respiratorias agudas sufrieron un incremento en el reporte epidemiológico. Sin embargo, los pacientes que desarrollaban neumonía se mantenían. Otra cosa importante fue evaluar la mortalidad que tenían las neumonías, la cual es menor que la que estaba el año pasado. Ahora, hay que darle seguimiento continuo, hay que hacer todas estas identificaciones que son una vigilancia estrecha, son vigilancias que se realizan tanto en centros hospitalarios como en unidades de salud para tratar de identificar oportunamente si tuviéramos un caso dentro del territorio que pasara desapercibido. Doctor, en referencia a ese elemento que usted está colocando sobre este análisis introductorio que vamos a tener esta mañana, por eso quiero nuevamente reiterarles la invitación a quienes nos están sintonizando, que nos escriban @diálogo21, @Neto López Radio. Cualquier pregunta, cualquier duda la vamos a colocar en la parte inferior, ¿verdad? También estamos en la transmisión en Facebook, ahí pueden escribirnos para poder plantearle la pregunta y despejar todas aquellas dudas. Usted hablaba de que, en efecto, hemos tenido un incremento casi según el cuadro del boletín epidemiológico, semana 9 de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud. Hemos tenido un incremento arriba del 20, no sé si el 29%, ¿no? De enfermedades respiratorias. Tengo acá este cuadro, ahí está, en efecto, doctor, creo que esto es parte de la estadística de que ustedes han estado, ¿verdad? Sí. Es decir, ¿a qué quiero llegar con esto, doctor? No encuentro a alguien quien no haya sufrido en los últimos 15 días un proceso gripal de magnitudes fuertes, ¿verdad? Sí, es importante, pese a los datos, el boletín, ya tenemos el boletín epidemiológico de la semana 10 y este reporta que hay un incremento del 27% de las infecciones respiratorias agudas, y este incremento del 27% sí, es importante. Sin embargo, quisiera yo aclarar, y sería bueno si lográramos tener el corredor endémico de las infecciones respiratorias agudas, que ya estamos en zona segura. En un momento nosotros estuvimos en zona de alerta, y eso es importante porque quiere decir que las acciones que se están haciendo están llevando la tendencia a la baja. Entonces, hoy por hoy, en la semana epidemiológica 10, según los datos que tenemos, el corredor endémico ya aparecemos en zona de seguridad. Ahora, esto no debe de confiar. ¿Qué significa eso, para traducirlo a buen español, perdóneme con los televidentes? ¿Qué significa estar ya en ese nivel? Sí, el corredor endémico es una gráfica que se construye con 7 años de antecedentes, en los cuales se va evaluando toda la cantidad de infecciones respiratorias que ha habido en el transcurso de esos años. Entonces se toman esos datos para hacer una estadística, una media, y comienzan a trazarse estos corredores. Son gráficas en los cuales hay espacios intermedios que nos garantizan a nosotros que si está por debajo de una cantidad, lo consideramos seguro. Si está entre dos líneas, en parte de ese corredor, se considera una zona de alerta, y ya cuando estamos superior a esto ya hemos excedido. Entonces, hoy por hoy iniciamos, hace un par de semanas, entramos a esa zona de alerta y vamos al descenso de las enfermedades, lo cual nos garantiza que estemos en el corredor endémico dentro del usual que se ha recolectado en 7 años. Gracias a las acciones de prevención y de activación que se tienen. Sí, muchos de esos indicadores también se mueven a partir de eso, porque entiendo de que si no se hicieran pertinentemente las acciones, a lo mejor eso sería disparado, no estuviéramos ahí, ¿no? Vamos a darlo ahí. Es importante eso, porque todas esas acciones son las que han hecho que vamos con tendencia a la baja y con tendencia a estar en la zona de seguridad. Ok, son acciones que no dejan de incomodar a la población, ¿y es entendible esto, doctor? Sí.
Yo creo que todas las acciones de prevención no deberían de incomodar a la población, a nadie, sí, de acuerdo. Porque son parte fundamental y son parte que debería de estar en una sociedad constantemente. No estamos acostumbrados a hacer uso de mascarilla, tener un buen protocolo para estornudar, evitar hacerlo enfrente de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Eso debería de irse implementando porque hoy que estamos ante una pandemia y que su mecanismo de transmisión es esa forma, vemos la necesidad, pero debería de ser constante porque en el país circulan otros tipos de procesos respiratorios que pueden llegar a tener una tasa de letalidad mucho más alta que coronavirus. Ahora, el tema es que esta nueva enfermedad es mucho más fácil de transmitir. Entonces, eso es por lo que tenemos que realizar. Ahora, las medidas que van enfocadas a una vigilancia estrecha, específicamente hablamos de una cuarentena, estas medidas pueden tener cierta incomodidad y pedimos a la población que tenga comprensión porque son medidas temporales en lo que se enfrenta esta nueva enfermedad. Progresivamente todas estas medidas pueden tomar diferentes cursos, pero eso lo va a marcar la evolución del coronavirus, específicamente de la enfermedad en nuestro país. Doctor, ¿es una gripe complicada el coronavirus? Es un proceso gripal no tratado, maltratado, complicado, que desencadene en otra situación más adversa de neumonía, por ejemplo. Yo recuerdo que para quienes nos recuerdan nuestros antepasados, nuestros familiares, nuestras abuelas decían, ¿verdad? De una gripe te puedes morir, muchachos, y en la mañana, a veces hasta en la madrugada, decía, si se baña, te va a dar tu neumonía, ¿verdad? Sí, no, es una enfermedad respiratoria aguda que está tomando varios cursos y es interesante aclarar esto porque la enfermedad evoluciona según el virus se adapta al ADN de cada persona. El ADN de este virus tiene la capacidad de sufrir pequeños cambios genéticos que van a presentar diferentes evoluciones. Conocemos poco de la enfermedad, se sigue investigando. Recientemente se ha identificado en ciertos países que ha habido un incremento en complicaciones en la población joven, en la población que no debería por qué tener un riesgo, se ha asociado a ciertos factores y está en estudio. Entonces es importante mencionar que no podemos simplemente pensar que es una enfermedad leve, que es una enfermedad gripal, sino que es una enfermedad nueva que está estudiándose, que puede identificarse muchos factores que juegan un papel fundamental y que puedan llegar a complicar. Ahora, lo más importante es enfocarnos en lo que la mayoría de la estadística de los estudios en los países donde ya hay muchos casos confirmados ha demostrado, y eso es tener cuidado con los grupos vulnerables, específicamente los adultos mayores. Toda la estadística que se tiene apunta que la mayoría de las complicaciones que ha terminado en mortalidades ha sido en pacientes arriba de 60 años. Y es por eso que todas las estrategias que el país está realizando van enfocadas a ese grupo vulnerable, a ese grupo de riesgo. También es importante retomar ese elemento que usted plantea, o sea, la tasa de mortalidad. Eso desde un principio lo hablábamos, doctor, porque yo recuerdo y claro, hemos estado con los ojos puestos en el comportamiento que ha tenido el coronavirus desde que salió en Wuhan, en China, y la tasa de mortalidad es mínima en comparación de lo que hemos tenido del SARS, de lo que hemos tenido de otros virus que han estado golpeando fuertemente en el pasado. Sí, es bien importante porque ese fue el punto clave en el cual el país, en el análisis que se hizo a través de todo este gabinete de salud ampliado, a través de la intervención con el presidente Nayib Bukele, fue que si bien es cierto la tasa de letalidad que tiene este virus en su momento cuando inició era de 1.9% en los primeros reportes de la OMS, ¿verdad? La cantidad de casos que se podían tener era mucho mayor y teníamos el antecedente de SARS, teníamos el antecedente de MERS, que si bien es cierto también son coronavirus y que sus tasas de letalidad eran mayores, la cantidad de personas eran menores. Entonces el primer mes se hizo el análisis en el que veíamos cantidad de pacientes afectados por SARS, cerca de 8.000 casos a nivel mundial, cantidad de letalidades 700. Cantidad de casos de MERS eran alrededor de 2.000 casos y cantidad de letalidades 800. Y veíamos que si bien estos tenían 35% de letalidad para MERS, 10% para SARS, teníamos también en coronavirus 1.9. Pero a la fecha
Ya llevábamos cerca de las 700 muertes en China. Entonces, ¿qué nos estaba traduciendo? Si bien es cierto, la tasa de letalidad era menor, la capacidad de infectar y la cantidad de población que se iba a ver afectada iba a ser mayor. Es por eso que desde un inicio se trató con claridad, porque sabíamos que iba a ser mucho más grande que hablar de una cifra de 1.9 de letalidad. A ver, todas estas acciones que se han hecho, lo decía anteriormente, a lo mejor pueden ser incómodas para cualquiera. No debería de serlo, porque si no, pues al final estaríamos con el problema más grave de tener mayor número de contagios, tuviésemos a lo mejor otro tipo de situaciones hoy en día. Por eso yo creo que es importante elevar ese llamado constante para poder ver esto como desde otro ángulo. Quienes en algún momento cuestionan, critican esta situación, ¿qué se puede decir? Yo creo que deberían de ser responsables, deberían de entender que esto es un tema de salud pública a nivel mundial y que el único afectado es la población. Entonces no ayuda y no contribuye desinformar, generar pánico, generar alarma, cuando lo que deberíamos de estar haciendo es unirnos todos como país y trabajar enfocados en la prevención, trabajar enfocados en todas las acciones contra esta nueva enfermedad. Sabemos que suceden inconvenientes, sabemos que esta enfermedad está cambiando, ningún sistema de salud pública está preparado, pero se han tomado todas las medidas necesarias para que a la fecha el sistema de salud tenga mejores condiciones ante esta nueva enfermedad. Ok, dice aquí, aclara, ¿el coronavirus se puede volver a adquirir? ¿Qué impide que vuelva a ocurrir si una persona tiene? Recientemente en China se ha comenzado a investigar los casos de posibles reinfecciones. Todavía no tenemos mucha información a la mano porque son pocas cantidades de casos, sin embargo, están en estudio. Esto es lo importante, esta enfermedad no se conoce y se sigue estudiando a pesar que ya tenemos más de 3 meses. Y otro aspecto es que China también ya logró casi en su mayoría controlar esta situación, ¿verdad? Que sí. Debido a la densidad poblacional es grande, sin duda alguna, lo que podría estar pasando. Personas hipertensas, decía alguien ahí también en una pregunta. Voy a aprovechar, ir banando estas preguntas para que ustedes participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Ahí está la otra, escríbanos para poder trasladar esa pregunta. Vamos a ver, dice, y si las personas que son hipertensas y tienen diabetes o cáncer y son menores de 50, ¿deben ir a trabajar? Pregunta. Sí, todas las personas que estén abajo de 50 años deben de realizar sus actividades convencionales. Ahora, estos son también grupos que deben de cumplir todas las medidas de prevención porque están de manera expuestos de alguna manera a sufrir complicaciones. Lo importante es cumplir las medidas de prevención. De nada nos sirve que estemos en la casa si llegamos y salimos al supermercado. La idea de realizar una cuarentena, la idea de realizar es que no se salga. Por eso yo decía, a veces se puede resultar un poco incómodo, pero al final, si una persona está con cierta sintomatología o características de esa sintomatología, porque ya vamos a hablar del proceso de inspección, ¿cómo se le llama? De poder diagnosticar a una persona. Yo creo que eso es importante también. Pero lo necesario que debe de pasar por una persona es el cuidado, las medidas. Yo cuando entré acá, lo voy a decir, lo saludé de brazo, pero así de verdad, para evitar cualquier tipo de contaminación. Todas las empresas deben de tener, o en cualquier lugar, en casa, se debe de llevar a cabo el proceso de limpieza, y que creo que es bien importante la sanitización, ¿verdad? Sí, estas medidas deben de ser implementadas a todo lo entero de la sociedad. En todo rango, empresas, lugar... Transporte colectivo. Sí, que ya se están haciendo las acciones. Esta madrugada, usted muy temprano estuvo también en el Hospital Rosales, ¿no? Continuamos con la sanitización. Hace unas horas, ¿verdad? Supervisando la sanitización del Hospital Rosales y completando todas las instituciones que brindan provisión de servicios. Ahora, todo esto entra en consonancia de lo que sucedió en la Asamblea Legislativa el día sábado, ¿no? Donde se entra a un régimen de excepción, donde sin duda alguna se marca la pauta para que el gobierno tenga la potestad de poder de alguna manera dictar cualquier tipo de emergencia de cara a poder atender, cualquier medida con el propósito de atender la emergencia, doctor. Sí. Voy a presentar a continuación parte de lo que vimos allá en la Asamblea Legislativa como punto de honor.
esta sesión plenaria donde se logró aprobar el estado de excepción. Veamos a continuación un poco para poner en contexto de lo que vamos a seguir conversando, porque ahí hay elementos bien importantes que vamos a aprovechar, tratarlo con nuestro invitado y que puedan desde luego despejar las dudas que a lo mejor usted tenga en este momento. A favor, se aprueba el dictamen 29. El primero de los decretos aprobados por unanimidad fue el del estado de emergencia con los 84 votos. No es que le vamos a hacer un favor al gobierno para que vea qué cosas hace en contra de otras personas. No es eso, sino el de darle las herramientas para que en el futuro no haya casos que lamentar. Algunas medidas posiblemente sean criticadas porque las consideren demasiado drásticas, pero el país necesita de buenas decisiones y decisiones bien acertadas. Entre las medidas que contempla está limitar las concentraciones de personas, la suspensión de espectáculos públicos y la limitación de circulación en lugares afectados o en riesgo por coronavirus. Al entrar en vigencia el decreto quedan suspendidas por 30 días todas las actividades académicas, tanto del sector público como privado. Si el Consejo de Ministros así lo dispone, los empleados de las instituciones públicas y municipales suspenderán labores. Todas las medidas que toman los países, dada la rapidez de expansión del coronavirus, se vuelven obsoletas rápidamente. Y el Estado debe estar listo. Horas más tarde, con 58 votos a favor, 25 en contra y una abstención, fue aprobada la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19. Entre las medidas que contempla está que las autoridades de salud podrán prohibir mediante resolución fundamentada las reuniones de los habitantes ordenándoles retornar a su domicilio o residencia. Esta restricción podrá ejecutarse en un área específica del país cuando la adopción de un cordón sanitario especial sea requerido para contener la pandemia. Quienes han apoyado estos decretos, quienes han apoyado al Ejecutivo a poder tener las facultades y los recursos que le permitan combatir de manera mejor el coronavirus, pues entonces son diputados que le están apostando a la vida de cada uno de los salvadoreños. Esta ley de restricción temporal tendrá una duración de 15 días y no restringe la libertad de expresión ni de difusión del pensamiento. Para una prórroga, el gobierno deberá rendir un informe de lo actuado tal como lo establece el decreto. Hamilton Bárcenas, Cadena Megavisión. Bueno, ahí estaba precisamente esa declaratoria, doctor, que sin duda alguna representa como un punto de partida para muchas cosas que me gustaría abordarla cuando regresemos después de esta pausa comercial. Y también invitarlos a ustedes, amigos que nos sintonizan, para que puedan participar. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio, para que sean breves, cortos, para que podamos darle lectura a todos los mensajes que ustedes envíen. Gobierno del presidente se ha anticipado para enfrentar la amenaza del COVID-19 y está en proceso de compra de 6,000 unidades de un medicamento antiviral utilizado en la República Popular de China. Y también se mantienen gestiones con otros laboratorios. Por cierto, la ministra de Salud, Ana Orellana, envió una carta al embajador de Cuba en nuestro país, René Ceballos, en la que solicita inicialmente 3,000 unidades del medicamento Interferón. Así es, ¿verdad, doctor? Sí. Interferón de alfa 2B, que vamos a hablar de esto cuando regresemos. Que ha sido utilizado en China y que ha sido asociado precisamente con la recuperación de pacientes que han estado diagnosticados con el COVID-19. Así es que este día se hará un nuevo pedido, por cierto, entiendo, ¿verdad? De más unidades a Cuba. Se aumenta el pedido. La cantidad, ¿no? Qué bueno. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Ahí está parte de lo más nuevo que se ha generado hoy en día en cuanto al anuncio de la compra de medicamentos y también gestiones pertinentes con laboratorios para poder atender y estar preparados cuando se presente, Dios no quiera, un caso en particular. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a ver un poco en concordancia de lo que planteaba hace unos minutos el reporte periodístico de uno de nuestros equipos y lo que sucedió en la Asamblea Legislativa con relación a la declaratoria de este sistema de emergencia, ¿verdad? Y también el estado de excepción con ciertas particularidades. Hay muchos aspectos que están ahí, desde luego, y que me gustaría recalcarlos. Por ejemplo, doctor, anoche decía el presidente que las personas mayores, pueden en su momento ausentarse de sus trabajos, ¿no? Aquellos de 60 años, ¿cierto? Sí, y las mujeres embarazadas también de las empresas. Sí, es importante que se cumpla esta indicación porque es de suma trascendencia que esto logre realizarse para proteger a esta población donde se ha mostrado que puede llegar la enfermedad a tener más complicaciones. Se está haciendo un trabajo bien estrecho con el Ministerio del Trabajo para garantizar que no haya inconvenientes sobre el cumplimiento de esta norma, en el cual se busca proteger a la población arriba de 60 años, que limitando la exposición que esto pueda tener ante esta nueva enfermedad. Ok. Reiterando que no hay casos de COVID-19 confirmados en el país. No hay casos de coronavirus confirmados. ¿No? El presidente lo informó. Todos los días se están actualizando estas cifras, se están realizando pruebas continuamente. Es un proceso y es un protocolo. No podemos venir y realizar pruebas a cualquier paciente que cumple caso sospechoso, porque el periodo de incubación que este virus tiene también es importante para saber si al momento de aplicar una de las pruebas no vamos a tener un falso negativo. Yo creo que ahí es un punto importante para detenerse y examinar muy bien la situación de un paciente, ¿no? Sí. Que puede llegar con un resfrío normal, ¿verdad? Y a lo mejor también puede hacer que tenga ya los primeros síntomas de lo que podría ser un COVID, ¿no? Sí, analizar cada caso en particular debe ser por un médico no solo que esté capacitado para tratar procesos respiratorios, sino que esté capacitado en coronavirus, porque toda esta información, todos estos casos el caso diagnóstico, el nexo epidemiológico, juega un papel fundamental. En el país circulan muchos casos de infecciones respiratorias agudas. No podemos venir y congestionar todo el sistema de salud. Hay que tener protocolos, hay que saber cuáles van a ser los pacientes que se van a tomar. A la población sí le pedimos que ante cualquier proceso respiratorio agudo consulte el sistema de emergencias médicas. Ahí va a ser atendido por un especialista para poder hacer esta evaluación inicial y ver cuáles van a ser las líneas de trabajo. Consulta privadas también, ¿no? Porque cada quien tiene su sistema. Digo, también ellos están alertados de esta situación. Totalmente. Duda, ¿no? El sistema privado cuenta con la información necesaria, ellos conocen cuál es la línea de procedimiento y se ha estado realizando constantemente. Los hospitales privados se ponen, al tener un caso sospechoso, en contacto con el sistema de emergencias médicas y todo eso se canaliza de igual forma. El protocolo es en igualdad para todos. Doctor, ¿cómo está el tema de los albergues? Creo que es importante en algún momento saber que los albergues representan en su momento como la parte de aislamientos. ¿Ese es lo correcto? No, la parte de vigilancia estrecha o cuarentena. Okay. Entonces, estos ya no son albergues, porque un albergue no cumple las medidas sanitarias que debe de tener un paciente. Estos son centros de contención. Y es importante que veamos que un centro de contención se deben de cumplir medidas para garantizar que esta enfermedad se contenga. Y es por eso que le pedimos a la población que no nos acerquemos a estos centros. No son albergues en los cuales podemos llevar y podemos cooperar, sino que toda esta ayuda debe ser canalizada para que se ingrese mediante protocolos de prevención, mediante protocolos que garanticen que los salvadoreños que quieren ayudar no se contagien de la que podría en algún momento circular en estos centros de contención. Los inconvenientes es obvio, ¿no? Más de alguno siempre existe. Gerardo Hurtado estuvo ahí precisamente en uno de ellos y nos dio un reporte bien importante que quisiera mostrarlo también para ponerlo en perspectiva y seguir desde luego comprendiendo, entendiendo y conociendo mejor lo que está pasando en el país y sobre todo también con el propósito de motivarnos a todos a unirnos en esta campaña
preventiva y motivacional, porque también la economía del país no puede detenerse. Debe de entrar en consonancia de la dinámica que hay, obviamente con las precauciones del caso. Veamos. La lucha contra el coronavirus continúa. El gobierno de la República habilitó al menos 2 hoteles de playa en la Costa del Sol para atender a las personas que ingresan al país vía aérea y terrestre. Uno de ellos es la Casa Club de la CEL, que ya reporta varias personas en sus instalaciones. ¿Cuánta gente hay aquí? Pues fíjese que el dato no lo tengo yo, sino que lo maneja... Pero sí son varias familias, ¿verdad? Al parecer sí. Y hay personal de médico también atendiéndolos. Hay médicos del ejército, policía, todos ellos. Este albergue tiene una capacidad más o menos de poder atender a unas 100 personas que han sido puestas en cuarentena. Otro hotel cuenta con 63 habitaciones que se encuentran listas para recibir a familias para ponerlas en cuarentena. Por el momento en ese lugar amanecieron 10 personas. Fíjense que dice la doctora que por orden de los superiores arriba, ¿verdad? Sí. No pueden estar brindando información. Ajá. O sea, no pueden decirnos. Pero sí puede confirmarnos que sí está funcionando como albergue, ¿verdad? Pues fíjese que se supone que sí, como albergue, pero igual no están para ellos estar, no tienen autorización. ¿Cómo no? Para poder proporcionar a los medios de comunicación. Ah, ok. Sí. Ustedes solo están brindando seguridad. Seguridad nada más. Ajá. Sí. Mientras que el albergue en la Segunda Brigada Aérea en Comalapa recibió la inspección de una juez para verificar el funcionamiento de ese lugar, que está ubicado a un costado del Aeropuerto Internacional de El Salvador, que experimenta una considerable reducción de vuelos y pasajeros. El gobierno de El Salvador reporta 1.241 personas en cuarentena, entre ellas 2 funcionarios, y existen 19 albergues en el país. Gerardo Hurtado, Cadena Megavisión. Bueno, gracias. Ahí estaban precisamente de la disponibilidad con la que se está actuando y también ofreciendo por parte de, en este caso, instituciones como CEL y otras que tienen lugares donde se pueden hacer este tipo de traslado de personas, ¿no? Sí, estos centros de contención se están incrementando. Estos centros de contención ya están alrededor de los 31. Tenemos 28 centros ya funcionando, 3 en proceso de iniciar. Y tenemos ya alrededor de 1.579 salvadoreños en estos centros de contención cumpliendo su vigilancia estrecha. En un inicio, la población y los viajeros que estaban ingresando a nuestro país eran mucho mayores, se ha mantenido, esperaríamos que progresivamente vaya descendiendo, pero hemos visto ese fenómeno que los salvadoreños deciden regresar a su país porque el Salvador por el momento está cumpliendo todas estas medidas para garantizar a los salvadoreños esta salud. Y esta admisión del habeas corpus presentado y aprobado o admitido, perdón, por la Corte Suprema de Justicia a favor de personas en cuarentena, ¿cómo se está aplicando? Ya se hizo la evaluación, sí, ¿verdad? Dentro de todas las características de un funcionamiento de estas áreas de cuarentena, de estas áreas que son para contención, existe el cumplimiento de ciertas actividades que respaldan el hacer estas acciones. Entonces, definitivamente, ya cuando se hizo la valoración por parte de la área especializada, se ha visto que se está cumpliendo con lo que es reglamento sanitario y enfocados a garantizar la prevención de la población. Okay. Ahora, se sigue ajustando los protocolos y estamos incrementando las áreas porque debemos de ir focalizando los grupos y midiendo cuál es la población de riesgo en base a un criterio, un alto, un mediano y un bajo riesgo. Ahora, todas las intervenciones en la expansión de los centros de contención se van realizando en sitios que están similares a lo que debería de realizarse en un área de cuarentena, que son áreas muy localizadas y separadas para que la población vaya teniendo ese mecanismo de que no pueda estar en contacto. Ahora, de nada sirve que logremos identificar un área lo más ajustada a un área de cuarentena si la población que está en el área de cuarentena no sigue el reglamento. No solo es el hecho de estar en una habitación
aislado, sino que es el hecho de seguir el reglamento, lo que implica el uso de mascarilla, lo que implica evitar el contacto. Estas áreas, si bien es cierto, los pacientes están asintomáticos, deben de seguir mucho más rigurosas las medidas preventivas que nosotros en el territorio estamos realizando. Entonces pedimos a la población que toda la población que se encuentre en los sitios de cuarentena siga el reglamento interno. Hemos visto casos en los cuales salvadoreños de manera irresponsable no quieren hacer uso de la mascarilla dentro del centro. Lo que estamos tratando es limitar la posibilidad que ellos se puedan contagiar con un proceso de este tipo. Ahora, esto pasa porque también en los centros de atención existan todas las condiciones y el auxilio pertinente. Entiendo que los familiares de las personas están llegando también a hacer colaboraciones, no solo en alimentación, sino que también en ciertos requerimientos que también se necesitan, ¿no? Sí, yo creo que colaborar ante una enfermedad, ante una pandemia mundial, es algo que la población siempre lo va a hacer, y lo hemos visto de manera increíble en el país. Hemos visto cómo la empresa privada, cómo la población se ha sumado para tratar de hacer mucho más fácil toda esta cuarentena a los salvadoreños, pero debemos cumplir cierta parte y ciertos lineamientos sanitarios. No podemos brindar la ayuda directo a nuestros compatriotas porque se deben de cumplir procesos sanitarios. Entonces, toda esta ayuda debe ser canalizada para que mediante el protocolo de salud sea entregado. Entonces, todas estas acciones se van a ir ajustando. Sabemos que es difícil, pero creo que la población tiene todo el corazón de hacerlo, y eso es lo que nos va a sacar adelante. Ok, ¿cuándo esperan tener listo el hospital en Cisco? Que creo que es una de las cosas importantes que también se ha mencionado y lo ha anunciado la presidencia. Inmediatamente de que el presidente lo anunció, se pusieron a trabajar todas las áreas que conformarían en la estructura. Ese día que el presidente anunció en su Twitter que tenía que se iba a iniciar el proyecto de ese hospital, ese día se inició la reunión en el área designada en Cífuco. Fuimos a valorar todas las posibilidades del área, cómo iba a ser la distribución de este hospital, cuál iba a ser el funcionamiento. Es una logística increíble, debe de hacerse planificación, debe de hacerse evaluación de funcionamiento, todo lo que conlleva un hospital de este tipo, que implica no solo el área, no solo la infraestructura, no solo el equipo médico, no solo el personal, sino que una cadena de logística, procesos, medicamentos enfocados a esta enfermedad. El hospital se va a tener a la brevedad. Se cuenta con lo más importante, que es el interés de ofrecer esta área enfocada a la atención de la nueva enfermedad. Va a ser un hospital que va a tener, como ya lo ha anunciado el presidente, 300 camas para UCI, 2.000 camas para pacientes. Hemos oído muchos comentarios acerca de qué factible puede llegar a ser eso, pero es importante garantizar a la población que si se tiene el interés de hacerlo, se buscan las maneras. Criticar, ver cómo no se puede hacer, no ayuda. Necesitamos que se sumen. Sabemos que tenemos una deficiencia de ciertos especialistas, sabemos que tenemos una deficiencia de ciertos insumos, pero si uno tiene el interés de hacerlo, debemos de sumarnos y no criticar, porque vamos a ayudar a la población. Entonces, se debe seguir incrementando las acciones. Este hospital va a ir realizándose de manera acelerada, y progresivamente ustedes van a irse dando cuenta de todas las intervenciones. Ya se tienen planos, ya se tienen diseños sobre cómo se está implementando toda esta estrategia, y va a ser un hospital que va a ser a nivel de la región un hospital importante. A ver, aquí viene el otro tema sobre el uso y la compra de los productos que han de alguna manera se han estado agotando en el mercado. Sigue el tema de la mascarilla, sigue el tema del alcohol gel. ¿Cómo se está controlando esto? Sé que esto ya más de la Defensoría, lo hemos conversado con la Defensoría del Consumidor, pero este es un elemento bien importante también que debe de estar presente en todo este plan. Sí, ya la Defensoría del Consumidor, junto con la Dirección Nacional de Medicamentos y la Superintendencia, están evaluando y han hecho ya procedimientos específicos para acercarse a cada uno de los puntos de venta y tomar las medidas necesarias. Se han
identificado incrementos injustificados, se ha incrementado ciertas acciones en las cuales ya se van a iniciar acciones ya por parte de los encargados y garantizarle a la población que no se va a permitir el incremento de estos precios. Aquí está de nuevo casi una pregunta que nos están haciendo y va casi en concordancia de lo que yo le preguntaba anteriormente con relación al disparo de enfermedades respiratorias. Decía, doctor, y los que nos hemos curado sin pasar, digamos, una situación como esta de una gripe y nos hemos curado, ¿cómo entender esta situación? Sí, el hecho es que un paciente que pudo tener una infección respiratoria aguda y que ya solucionó su problema, probablemente no se trate de un caso de coronavirus porque actualmente en la región no se contaba con esta enfermedad. Hoy por hoy... Y mucho menos acá en el país, porque a estas alturas creo que ya debería de haber algo, ¿no? Es correcto. ¿Cuántas pruebas se hacen? Y ese es otro elemento bien importante que yo le decía, cómo diagnosticar a una persona, si entiendo que es un examen con pruebas especiales, ¿no? Sí, el protocolo para identificar un paciente y para manejar un paciente es sencillo. Primero, identificar si el paciente cumple el criterio de caso sospechoso. Nosotros podemos tener un salvadoreño con tos, dificultad respiratoria o con fiebre, pero el paciente nunca estuvo expuesto con alguien que venía del exterior. Gracias a Dios, por el momento, como no está en el país diseminada esta enfermedad y no existen casos, todavía sigue siendo una parte fundamental. Porque cuando a un país ya se demuestra mucha circulación, la parte del nexo deja de ser importante porque ya existe en el país. Entonces puede ser que él no haya salido, pero el vecino tenga el antecedente de que alguien fue a su casa que venía de otro país. Entonces eso es bien importante. Uno, la definición de caso. Dos, el aislamiento. Si nosotros tenemos un paciente que ya consideramos que cumple con la definición, lo aislamos. Se le da el manejo médico, posterior a esto se le da el manejo de los contactos en paralelo, se hacen las pruebas confirmatorias y las pruebas confirmatorias es importante. No solo corremos la prueba de coronavirus, corremos las pruebas específicas para influenza A, influenza B, para influenza 1, 2 y 3, también virus sincitial respiratorio y adenovirus. Es un complemento y deben cumplir cierto periodo por el hecho de que si el virus se toma una muestra cuando el paciente no está sintomático, puede existir la posibilidad que la prueba salga negativa, pero el paciente sí desarrolla la enfermedad posterior y eso nos da una falsa idea de que el paciente no tiene nada. Entonces, todas estas pruebas se están realizando, cada día se toman aproximadamente entre 60 pruebas y se están procesando. Al momento ninguna de estas pruebas ha salido positivas, todas son negativas, lo cual nos da la tranquilidad de que no tenemos coronavirus. Es bien importante que dentro de estas pruebas que se corren, sí hemos identificado pruebas positivas a influenza, que es totalmente diferente. Entonces, reiteramos a la población, no tenemos casos de coronavirus, las pruebas se están realizando y se van a incrementar para poder extremar la vigilancia en todo el territorio. A ver, aquí me pregunta alguien que cómo poder entender que no podemos tener esta enfermedad si en Guatemala ya hay un caso y Guatemala está ha estado íntimamente vinculado con nuestro comercio, tránsito, dice él acá. Es bien importante esa pregunta. ¿Cuál fue la condición en la que ese caso se presentó en Guatemala? Y es sencillo, es a través de un compatriota que llegó vía aérea. Entonces, el hecho de que el país iniciara todas las restricciones antes, enfocado en los puntos de las fronteras, es importante porque hoy por hoy toda la población que llega a nuestro país, específicamente tienen que ser salvadoreños, deben cumplir esa cuarentena, lo cual nos permite a nosotros, si un paciente de estos llegara al territorio, lo identificaríamos en uno de los sitios en los centros de contención. Al identificarlo en los centros de contención, se traslada al área donde se manejaría un paciente y limitaríamos la posibilidad de transmisión. Entonces yo creo que el hecho de que en el país en el país cercano de Guatemala hay un caso, no quiere decir que por la cercanía nos va a afectar, sino que quiere decir que nuestros protocolos pueden llegar a funcionar. Se está viendo que en toda la región se están cerrando fronteras y de alguna manera eso también nos ayuda a nosotros porque nos crea ciertas barreras que también influyen a que esta nueva enfermedad no pueda llegar a nuestro país. Ok, todas aquellas concentraciones es otro elemento que el presidente también
lugares de concentración. Varias iglesias han cumplido con ese llamado para no de alguna manera exponer de alguna manera a sus feligreses, etcétera. Vamos a hablar de eso y también de otras preguntas muy interesantes que nos están haciendo nuestros televidentes. Muchas felicitaciones para usted por la forma en la que viceministro ha logrado estar al frente de todo este trabajo en el ministerio. Sabemos que es parte de un equipo, pero también los televidentes valoran mucho su conocimiento y su trabajo, así es que se lo traslado, reconociendo pues que también es muy abierto para poder compartir en espacios como estos esta información que es muy importante, especialmente en este momento que vive el país. Voy a la pausa y regresamos con más mensajes de ustedes, 7:21 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias a usted por estar con nosotros y por estar muy activos, generando preguntas que me parece que son importantes colocarlas sobre la mesa. Hace 20 minutos el fiscal general Raúl Melara dice: a partir de hoy todo el personal de la Fiscalía mayor de 60 años y mujeres embarazadas serán enviados a su casa para que desde ahí realicen las labores que corresponden sin que pongan en riesgo su salud, ¿verdad? Esto es bien importante, que es parte de del llamado que hizo el presidente de la República para evitar de alguna manera ser impactados personas más vulnerables en este caso. También en Megavisión hemos hecho esto, ¿verdad? Para que podamos desde luego acompañar todas las medidas que se están generando, ¿verdad? Como también la que en su momento pues se ha dicho, vamos a darle lectura al impacto económico que también esto pueda tener. El presidente ha dicho que va a poner a disposición una línea de crédito de los bancos estatales para todas aquellas empresas que en su momento puedan verse afectadas por esta situación. Ernesto, pregúntele al doctor si alguien tiene tos y gripe común, es necesario pasar consulta y si puede asistir al trabajo o simplemente buscar auxilio y tratarse la enfermedad. Sí, es bien importante, todos los salvadoreños que presenten un cuadro de sintomatología respiratoria deben quedarse en el hogar, deben llamar al sistema de emergencias médicas para hacer una valoración. El tema del Ministerio de Trabajo es súper importante porque ellos nos están ayudando para que toda la población no se vea afectada con todos estos procesos respiratorios. Debe también ser bastante responsables porque el hecho de esta nueva enfermedad no debe permitir que también tomemos acciones incorrectas. A la carrera, y sí. También de una o manera... automedicándonos, ¿no? O automedicándonos. Debemos de ser muy responsables, debemos de seguir las recomendaciones, quedarnos en el hogar y llamar al sistema de emergencias médicas para que se tenga la evaluación y el respaldo, porque todas estas personas en un momento no asisten a su trabajo y necesitan una incapacidad con relación a esta nueva enfermedad. ¿Se puede morir una persona? Una pregunta que es básica y creo que ¿se puede morir una persona o se puede tratar y salvar del COVID? Sí. Ambas opciones pueden suceder. Las personas que llegan a tener una letalidad, se ha demostrado, son personas primero de grupos vulnerables, edad de riesgo, arriba de 60 años. Por eso las acciones van enfocadas a prevenir a esa población. Nicho de población. También tener una enfermedad crónica como la presión elevada, el azúcar alta, tener una enfermedad de los pulmones que ya sea crónica o tener enfermedades autoinmunes. Todas estas son los que consideramos grupos vulnerables o de riesgo y que deben de guardar mucho más apegadas las medidas de prevención. ¿Niños son menos vulnerables los niños jóvenes? Sí, en las estadísticas de letalidades se ha demostrado que no, prácticamente es inexistente. Sin embargo, es bien característico una parte. Los niños pueden llegar a transmitir el virus, que es súper fácil, y los niños están en contacto de nuestros adultos mayores, porque la realidad es que el niño está cuidado por el abuelito, porque la mamá... O la abuela. Exacto. Entonces, la abuela es un grupo de riesgo. Es importante que todos tomemos conciencia y no expongamos a nuestros adultos mayores que son grupos de riesgo. Ok.
Todas las medidas que tomemos serán duras para la economía, dijo el presidente en su cuenta hace 7 horas. Algunas tendrán que sacrificar parte de lo que les sobra y otras hasta lo que les falta, pero luchemos para salvar la vida de nuestros seres queridos y de nuestro pueblo. Después levantamos la economía, eso se los prometo. Es una promesa que está haciendo el presidente Nayib Bukele. Una decisión es el cierre, de algunos lugares, como por ejemplo bares, discotecas e iglesias también se sumaron a tomar medidas pertinentes para evitar la aglomeración. Vamos a ver el siguiente informe para poder tener una mejor perspectiva precisamente sobre este tema. Sabemos que se están haciendo pertinentemente las acciones para evitar las aglomeraciones. Ahí están estas imágenes, veamos. Policía Nacional Civil, acatamos las disposiciones del señor presidente de la República, ya que son medidas que vienen a estas a garantizar que el pueblo salvadoreño tenga seguridad de que este virus, el COVID-19, no se vaya a propagar, ¿verdad? Por el hecho de que hay muchas personas que están conviviendo en estos lugares que muy fácilmente podrían propagar el virus. Ok, esa fue parte de la inspección que se estaba haciendo. No sé si también... Bueno, doctor, lo importante es ver en qué medida se está acatando esta información, porque a raíz de todo esto también surgió una gran pregunta el fin de semana. Bueno, ¿podemos ir a la playa? Se criticó que iban buses o excursiones para el Puerto de la Libertad. ¿Cómo está esta situación? Yo creo que es importante también aprovechar su presencia para que nos pueda orientar sobre esta situación. Se puede ir a la playa. No quiero, en algún momento alguien salía con su meme allá, que se extrañaba a la anterior ministra de Medio Ambiente, que con esta crisis que tenemos ahorita ya nos hubiera mandado a la playa o a la montaña, ¿verdad? Pero, a ver, un poco en términos así muy generales, ¿los que salen a la playa, es correcto esto? Sí, yo creo que todas las medidas que se están tomando van enfocadas a que no estemos expuestos. Y quisiera hacer énfasis en esto. Se han dado imágenes, han circulado imágenes de cómo países que son destino turístico de todas partes del mundo están totalmente vacíos. Ustedes han visto las imágenes de Italia, de China, de Alemania, de Francia, España, donde habían una cantidad de turistas increíbles visitando estas zonas que son altamente concurridas. Entonces, hoy por hoy, todas esas zonas se encuentran totalmente deshabitadas, totalmente solas, y eso muestra de que la población debe cuidarse. Nosotros somos un país que, si bien es cierto, no ha tenido toda la afectación que estos países tienen, podría llegar a suceder el caso. Entonces debemos hacerlo tal cual este gobierno ha hecho todas sus estrategias de prevención antes de que llegue. Entonces, el hecho de ir a la playa es exponerse innecesariamente a poder contraer esta enfermedad. Y habrá alguien que diga, pero no hay ningún caso confirmado en El Salvador. Pero tenemos que tener presente que las barreras en el país no son infalibles. Las muestras de simulación de una posible expansión menciona que aunque nosotros tengamos una cuarentena, que aunque nosotros tengamos un distanciamiento social, la posibilidad siempre existe. Entonces, la manera más responsable de actuar es estar preparados y evitar exponernos a esta enfermedad, por lo que es recomendable quedarse en casa. Ok, eso es bien importante, amigos televidentes, tomarlo en consideración. Es decir, la restricción implica más una voluntad de educación que debe de tener usted para no andarse exponiendo, porque casualmente también veía a uno de nuestros colegas periodistas, no sé si estoy equivocado, pero que estaba en Mercado del Mar, que es una nueva instalación turística, creo que Mercado del Mar se llama, en el Puerto de la Libertad, donde había una concentración. Es decir, había afluencia, perdón, un poco de comensales, de turistas y comiendo. O sea, allí está la gran pregunta, pues, ¿verdad? Sí. O sea, ¿por qué ellos y por qué nosotros no? O sea, alguien puede hacerse esa pregunta. Por eso quiero despejar
que aprovechemos de despejar todas esas dudas, doctor. Sí, quizás el hecho de que esta población no ha tomado la medida responsable de no exponerse, y a la larga este grupo es el que en algún momento puede llegar a tener una complicación. Realmente esto es un tema de que cada salvadoreño tiene que tomar personalmente. El gobierno está haciendo todas las acciones para poner a disposición, garantizando esa prevención, pero es algo que personalmente deben de tomar los salvadoreños. No sé qué tan cierto será, y no voy a mencionar el nombre por cuestiones de seguridad, pero dice acá, en Suchitoto reside un muchacho que el día viernes 6 de marzo del presente año, 6 de marzo, ingresó al país vía aeropuerto, dice, como a eso de las 12 de la noche, y no lo dejaron en cuarentena, y él venía de Italia. Yo hice una llamada al 132 el día jueves 12 de los corrientes, y un médico que estaba de turno en una forma no adecuada me dijo, pues la gente cuando encuentra a este muchacho cambia de rumbo para no encontrarse con él, dice. Sí, yo creo que todas el 4 ya estaba el 6 de marzo, ¿sí, verdad? Sí, estos eventos que están sucediendo bastante, nos están informando. Nosotros hemos coordinado con las regiones del sistema de salud para que los promotores de salud vayan a hacer las evaluaciones e identifiquen la existencia, porque también sucede que a veces nos dan información la cual al final no es verídica y nos satura el sistema de salud, pero todas las llamadas se están coordinando a través de las regiones de salud y a través de los promotores que están distribuidos en todo el territorio nacional para verificar si estos datos son reales, y si los datos son reales se procede a... Vamos a ver, ¿cuántas pruebas se han hecho y si existe capacidad para hacer pruebas, dice? Sí, al momento vamos por cerca de 70 pruebas y siguen incrementándose, ya hay varias en procesamiento. Realizar una prueba de coronavirus es un proceso bastante largo porque debemos de sacar el ADN del virus de la célula, y eso lleva un proceso muy complejo. Ahora, contamos con la capacidad y la disponibilidad de pruebas. Nosotros estamos realizando pruebas a casos sospechosos en algún momento, o a casos que tuvieran una importancia, y también estamos realizando una vigilancia específica centinela para garantizar a la población que contemos con todo lo necesario a la mano, y que contemos con información real sobre lo que está pasando en todo el territorio. Ok, las personas con asma son susceptibles a este problema, ¿verdad? Ya lo decía. Sí. Luego dice, una de las cosas más inimaginables en este país es que sepa usted dónde están metidos o secuestrados los conocedores estudiosos de medicina o especialistas en enfermedades, porque solo los empleados del gobierno son los que saben del tema y saben cómo se originó, y han sido los genios de encontrar la cura para este virus. El Colegio Médico pone a disposición, doctor, se pone a disposición precisamente para poder crear una mesa técnica y poder dar su contribución en este estado de emergencia que tenemos hoy en día. ¿Qué piensan? Sí, no, definitivamente nosotros no es que tengamos una cura para esta enfermedad. Realmente nadie en el mundo tiene una cura para la enfermedad, solo se conoce que las medidas de prevención son lo más efectivo y que se está estudiando medicamentos específicamente que retrasan la multiplicación y la replicación que este virus pueda tener dentro de la célula. Y los enfoques son a adquirir todos estos medicamentos que están en estudio. El Colegio Médico ha estado trabajando con nosotros y queremos que se incremente las interacciones con todo el sector salud. Yo creo que los profesionales de la salud en el país están sumamente capacitados, y no solo los del gobierno. Tenemos en todo el país una capacidad resolutiva por parte del personal que es de admirar. Okay. ¿Y este ofrecimiento del Colegio Médico es bienvenido, doctor? Es bienvenido. ¿Cómo esperan ustedes incorporarlo? Porque dicen que están dispuestos, siempre están dispuestos a trabajar con el gobierno en situaciones de desastre, ¿verdad? Protegiendo obviamente la integridad también de... Es bienvenido este ofrecimiento, y ya se realiza. El doctor Alvarenga, que es el viceministro de Política, ha estado en la parte apoyándolo junto con el Colegio Médico. Ok, voy a hacer una pausa. Seguimos con más preguntas de usted a través de @diálogo21 y @Neto López Radio. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Ok, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablábamos sobre la compra de esta medicina, doctor. ¿Cómo se llama? Interferón. Interferón Ultra, ¿verdad? Alfa. Alfa, ¿verdad? El Interferón 2 Alfa. 2B. Interferón Alfa 2B. Sí. Son la compra de medicamentos que se van a hacer. O sea, sí. Este va directamente para tratar el tema del coronavirus. Sí, es uno de los medicamentos que China... COVID. Es uno de los medicamentos que China evaluó que tenía muy buen resultado. Este medicamento es un antiviral que se enfoca a disminuir la replicación o la multiplicación que este virus pueda tener dentro de las células, garantizando una mejora en el estado de los pacientes. Existen varios medicamentos que ya están en estudio, que no tienen todavía como un respaldo científico, pero que actualmente bajo protocolo de investigación se han estado realizando, y El Salvador está a la cabeza de todos estos medicamentos con la expectativa de ser de los primeros que se utilice. Ya actualmente el interferón ha demostrado muy buenos efectos, por lo cual se ha hecho la solicitud de una cantidad para tenerlo a la disposición ante cualquier posibilidad de que un salvadoreño esté contagiado con esta nueva enfermedad. También estamos buscando la manera de acceder inmediatamente cuando una vacuna ya sea formulada y ya se apruebe su uso, y ser de los países que se encuentran en la primera línea de adquirirlo. Entonces eso es importante porque ya se está haciendo todo ese trabajo. Doctor, se suspendieron consultas y visitas también en el Seguro Social y también hospitales públicos. Aquellos que tienen, esta es una información muy importante porque había ya un calendario y programación de citas, ¿no? Sí, todas estas citas y todas estas evaluaciones, exámenes, cirugías han quedado suspendidas cuando se emite un estado de alerta roja. Todos los hospitales y el sistema público activan sus protocolos para atención masiva de víctimas, y esto es importante porque tenemos que tener un sistema de salud que esté preparado ante la posibilidad de que esta enfermedad se pueda desencadenar. Estamos haciendo todas las medidas necesarias para que no suceda así, pero ante la posibilidad que esto suceda debemos tener un sistema de salud que tenga la capacidad de hacerlo, y eso va a ser un sistema de salud lo más disponible. Por eso que se han tomado estas medidas que son temporales. Todos los exámenes, todas las consultas que se hayan perdido a causa de esto van a ser reprogramadas de manera inmediata, pero tenemos que tener esa certeza y esa seguridad. Se ha visto en países en los cuales el sistema privado, el sistema público se ha visto colapsado por esta enfermedad y ya no se disponen de camas, de ventiladores. Entonces esto no se trata de que yo, si me enfermo, me voy a un hospital privado. No, la capacidad del país no tendría la posibilidad de contener una enfermedad de este tipo. Ok, Vladimir Castaneda, felicitar y agradecer al viceministro, quien en medio de su apretada agenda dispone siempre de tiempo para poder atender medios y dar información y mantenernos informados. Lo felicito, es un héroe nacional. 1.000.000 de gracias por su trabajo. Se lo traslado porque así, desde luego, es valedero reconocer el esfuerzo y el trabajo que está haciendo, doctor. Vamos a ver, ¿cómo entender que se cierran un bar, que se cierra una discoteca para evitar aglomeraciones, si lo que vemos en los buses es una aglomeración de personas? Esa es una buena pregunta. Segundo, alguien acá nos dice cómo entender que eso está pasando si usted va al mercado central, en este momento está lleno, igual los centros penales. Ahí está, por cierto, este es un tweet que está por ahí. Esa es una de las preguntas. Válida esa pregunta. Sí, esto debe ser un trabajo conjunto en el cual la población y también las autoridades están jugando el papel sumamente importante. El Viceministerio de Transporte tomará medidas al respecto de esta situación. Ya se han iniciado, se ha pedido que todas las unidades del transporte colectivo tengan a la mano medidas de alcohol gel para hacer el adecuado sanitización de las manos. Sabemos que van a suceder inconvenientes, sabemos que este tipo de situaciones están sucediendo, pero lo importante es, uno, que la población limite la salida en la medida de lo necesario, y también se van a tomar todas las acciones respectivas por parte del Viceministerio de Transporte para que esto no esté sucediendo. Los protocolos se van ajustando. La situación es importante que se informe, que se notifique para que se tomen las medidas necesarias y enfocados a prevenir esta nueva enfermedad.
Las enfermedades, perdón, dice acá, hola Ernesto, me gustaría saber cómo actuará el gobierno con las personas de enfermedades crónicas como cáncer e insuficiencia renal, doctor. Esto está totalmente continuo, esto no se suspende, todos los procedimientos que van enfocados a diálisis, que van enfocados a hemodiálisis, que van enfocados a tratamientos oncológicos por cáncer, que van enfocados a tratamientos para el dolor, se sigue realizando de la misma manera, al igual que las emergencias. Si un paciente tiene un cuadro de una emergencia, él puede consultar con toda tranquilidad porque va a ser brindado el servicio. Bueno, no cabe duda que también los transportistas se han sumado a esta, digamos, prevención para poder colocar en los buses también hábitos de higiene, ¿no? Hablando de la aglomeración que podría experimentar el transporte, como lo estábamos viendo en esta imagen, doctor. Sí, todo el sistema de transporte público ha realizado las acciones, están colocando información en sus unidades, están colocando alcohol gel en sus unidades, sabemos que pueden suceder estos inconvenientes, pero ya progresivamente se está viendo un cambio en toda la sociedad enfocada a la prevención. Entonces, este tipo de situaciones en el transcurso del tiempo va a ir mejorando. Sabemos que no todo se puede realizar inmediatamente, pero lo importante es realizar las acciones progresivamente. Hace 22 días estuve con gripe, tos fuerte y no por eso era coronavirus, doctor, dice José Luis Cruz. Correcto, o sea, podemos tener un proceso respiratorio en el momento en el país, sabemos que no tenemos casos confirmados de coronavirus, lo que hace que la posibilidad de que esta infección respiratoria sea por otro tipo. Ahora, no nos podemos confiar, tenemos que hacer todas las estrategias, primero porque esas mismas medidas de prevención se van a utilizar ante la existencia de circulación de coronavirus y también es algo que debemos ir haciendo una costumbre en el país. No debemos permitir que se siga transmitiendo este tipo de enfermedad porque a la larga sí tenemos casos de mortalidades por neumonía relacionadas a influenza. Entonces, todas estas medidas de prevención que estamos tomando hoy en contexto de coronavirus por la pandemia mundial, debemos de retomarlas como país para la prevención de las neumonías que suceden en nuestros adultos mayores por los otros virus que circulan activamente en el país. Es interesante, gracias a Ricardo Clavel. Ernesto, felicidades. Mira, quisiera saber, esta es una pregunta creo más para otro análisis, pero quisiera saber al sector artesanal, que es uno de los más afectados, ¿qué planes económicos tienen para dicho sector? Esa es una pregunta bastante específica. Sí, yo creo que toda la parte económica del país se va a ver afectada y específicamente el Ministerio de Trabajo, como el presidente lo anunciaba, va a dar facilidades, accesos a créditos y facilidades para que toda esta economía no se vea afectada. También giró instrucciones a la ministra de Economía para que se aborden los diferentes temas relacionados al manejo de toda la economía del país, agricultura. Yo creo que todos estos planes estratégicos van a funcionar, debemos de tener paciencia, sabemos que la parte de la cuarentena también afecta a la sociedad en lo económico, pero es importante que primero limitemos esta enfermedad porque a la larga va a traer más costos económicos que si no tomamos estas medidas. Sí, en definitiva ya lo anunció, como bien lo recuerda, líneas de crédito para aquellos sectores que en su momento pues puedan verse afectados. Ayer escuchaba el testimonio también, o ahí a través de las redes sociales. Cuando se utilizan bien las redes sociales son buenas y para eso sirven. Decía creo que está acá aislado, es un francés, y él decía, ¿cómo hago yo? Yo tenía que estar en Francia, tengo que trabajar en Francia, tengo que pagar compromisos, tengo que darle de alimentar a mi bebé, decía. Es una situación bien difícil para estas personas cuando vienen acá. Sí, definitivamente sí existen maneras para poder proceder cuando en el país alguien que se encuentra dentro de cuarentena decide regresar a otro país. Ese mecanismo el presidente lo habilitó y se puede realizar. Él se puede ir. Él se podría ir. Habría que ver si el país al que él llegaría lo recibe. Era un francés el que escuché ahí en una de las cuentas en Twitter de alguien que está
desde luego informando sobre lo que está pasando. Y se hace todo el protocolo convencional. Ok, él puede viajar, él puede que lo reciban allá y que la aerolínea lo suba. Exacto. El problema es que las restricciones de las aerolíneas ante esta enfermedad han bajado sus vuelos, pero si él se puede trasladar hacia Francia, eso se realiza. Nosotros brindamos el transporte con todas las medidas de seguridad hacia el aeropuerto y del aeropuerto con todas las medidas de seguridad a la aeronave. Eso se realiza. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Qué va a pasar en los centros penales donde hay una alta concentración? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasaría si esto llegara a las cárceles? Las farmacias están vendiendo el doble del precio normal, dice. Hay que denunciarlo. Vea, vamos a la pausa y regresamos con más información. Hemos logrado abrir esta hora y media para estar despejando todas las dudas, que espero que sea del mejor provecho para que tengamos más claro cuál es el estatus, de dónde venimos, cuál es el estatus actual y a dónde podríamos ir con esta situación. A la pausa, gracias. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, la situación es, esperamos que no sea mayor. Esta es información que ha sido posteada recientemente acá en F. Es F, ¿verdad, Diego? Es la agencia española, ¿verdad? Wall Street se desploma en la apertura y paraliza operaciones. Esa es la última hora, ¿no? Una situación que ojalá no. Vamos a ver. Doctor, el tema de las cárceles. Sí, se ha estado realizando un trabajo de la mano con la Dirección General de Centros Penales, la cual está sumamente comprometida con toda la población penitenciaria, y se han establecido estrategias sanitarias para garantizar que la población penitenciaria y los privados de libertad no se vean expuestos a esta enfermedad. Sabemos que es un grupo de riesgo, un grupo vulnerable en el cual un proceso infeccioso específicamente como esta enfermedad de coronavirus puede llegar a tener un gran impacto por las condiciones, el estado de nutrición que pueden llegar a tener. Ahora, se está realizando todo lo necesario con la activación de ciertos filtros, con la activación de ciertas normas de prevención para garantizar que la exposición a estos centros penales se vea menos afectada. Es importante que todo el personal que ingrese sea limitado y toda la salida de los privados de libertad sea limitada para garantizar que se vean menos expuestos hacia esta nueva enfermedad. También las evaluaciones médicas constantes por parte de todas las personas que ingresen es importante. Así como se tomaron medidas en los diferentes centros educativos en los cuales la mamá identificaba si el niño estaba enfermo y no lo mandaba, si en el transporte identificaban que estaba enfermo, lo regresaban, si a la entrada de la escuela lo identificaban, lo regresaban. Así se van a realizar todas las medidas necesarias en centros penales del ingreso de las personas que trabajan ahí. Es por eso que si uno del personal presenta sintomatología, él es consciente y debe de saber que no puede presentarse al área de trabajo. También la evaluación médica que se va a tener al ingreso del centro penitenciario va a dar la garantía de que si esta persona estuviera sintomática, no se le permite el ingreso. También se van a tomar medidas de barrera para garantizar que no haya la transmisión, y todo esto enfocado a que la población penitenciaria no se vea afectada ante esta nueva enfermedad. Marlena Ayala nos escribe desde Manhattan, Nueva York. Aquí solo Dios con nosotros, dice, cada día van subiendo los casos, por favor acaten las recomendaciones, las medidas de prevención, dice, es importante este punto, ¿verdad? Sí, yo creo que los casos hay que enfocarse a limitar la transmisión de persona a persona, y estas medidas juegan un papel importante, las acciones que el gobierno está tomando, y también juegan una parte muy importante en las acciones que la población toma. Evitar estar en aglomeraciones, lavarse las manos constantemente con agua y con jabón, evitar tocarse la cara, los ojos, la boca y la nariz son parte fundamental. Utilizar mascarillas si presentamos sintomatología, evitar estar en contacto con una persona que tiene resfriado o que tiene alguna sintomatología respiratoria. Todas estas acciones son importantes. El gobierno está realizando constantemente todas estas campañas de sanitización, ¿verdad? Hemos ido a sanitizar los grupos vulnerables, estuvimos en el asilo Sara
estar realizando estas acciones para tener áreas mucho más limpias para la población, específicamente la de riesgo. En el IRRI se le están dando las terapias, pregunta alguien. ¿En el tema de las terapias? Sí, no, se ha suspendido todo el protocolo que es ambulatorio. Sin embargo, las acciones van encaminadas al grupo de riesgo en el asilo y a hacer las actividades necesarias. ¿Por qué la Iglesia Católica no acata la recomendación del régimen de excepción? Entendería que se refiere a que hubo homilía y fue abierta, creo, ¿no? Sí, en el caso debe de seguirse tal cual se ha comentado, debe evitarse las concentraciones mayores a 75 personas y esto es enfocado a garantizar que el riesgo de infección disminuya. Creo que progresivamente todas estas acciones se van a ir implementando y se les está dando el seguimiento para que se realicen tal cual el presidente lo ha ordenado. Vamos a ver, hay tantas preguntas que me gustaría que su equipo de comunicaciones después entren a nuestra página y le puedan dar la respuesta necesaria. ¿Considera que es un riesgo el personal de salud que hace 2 años está en tratamiento de cáncer? Pregunta otro televidente. Sí, todo un personal en el cual se encuentre bajo un proceso que genere una inmunosupresión en el sistema como un proceso de cáncer debe de ser un grupo de riesgo. Entonces todas estas acciones deben ser enfocadas a identificar tempranamente si uno de ellos tuviera síntomas, pero sobre todo a prevenir que estas personas estén expuestas a la posibilidad de contagio con coronavirus. Si ya he terminado mi medicina que tomo y es repetitiva y como perdí mi cita, ¿quién me dará la medicina que la necesito para diario? Dice. No, en el caso de los medicamentos que son de receta repetitiva se va a seguir brindando ese medicamento. Va a haber existe un mecanismo en el cual se va a seguir administrando todos los medicamentos de uso crónico, los pacientes hipertensos, diabéticos, para que no se queden sin el tratamiento oportuno. Sí, ahí está, por ejemplo, una imagen de una misa. Sí hubo presencia de personas ahí. Algunas iglesias sí han acatado eso y han hecho sus transmisiones a través de sus medios de comunicación. Bueno, doctor, hay una cantidad también de saludos desde Italia. Claudia Solito, la cosa es seria desde aquí. Yo estoy en la zona donde comenzó todo, Lombardía, dice. Operador de la salud en Italia les dijo, hagan caso, estén en sus casas, este virus no es una broma. Es una cosa seria. En cementerios de Bergamo, dice, las carrozas fúnebres llegan cada media hora al cementerio. Por favor, quédense en casa. Nos está escribiendo una amiga. No salgan, utilicen mascarilla. Si salen, alcohol gel, lavarse mucho las manos sin tocarse los ojos ni la nariz, dice acá. Doctor, ¿y cuando hay un velorio acá? Pregunta. Sí, realmente los pacientes que puedan tener una letalidad por coronavirus no son un factor que pueda llegar a ser infectante. Realmente el problema es cuando la persona pueda llegar a transmitirlo mediante las secreciones. Es importante que la población no vea con dificultad el proceso de realizar esto. Ahora, evitemos que lleguemos a esta situación y eso se logra con las medidas de prevención. Ahorita, como bien lo dice la compatriota en Italia, las medidas que han tomado en un inicio no tenían la credibilidad porque se pensaba que era un virus que simplemente no generaba ninguna complicación y ahora la realidad del país es complicada con este tema. Doctor, quiero agradecerle el que me haya permitido abrir la semana con importante información, con importante orientación, ¿verdad? Porque creo que eso es lo que hemos hecho hoy. Tratar la manera de despejar todas las dudas, agradecerle a usted, al equipo de comunicaciones de Casa Presidencial también, que nos ha facilitado para poder ser esta mañana, desde luego, una ventana, una vitrina para todos los salvadoreños que han estado muy, pero muy atentos en saber el curso de la situación que está viviendo el país. Así es que vamos a seguir desde luego molestándolo, ¿verdad? Sabemos que su agenda es bien apretada para seguir teniendo esta información de primera mano. Gracias, es nuestro deber y nuestra responsabilidad
todas las acciones se han realizado, hemos extremado las medidas, ahora la responsabilidad también es de los salvadoreños y pedimos que actuemos de la mejor manera para que esta enfermedad no genere complicación en nuestra población. Muchas gracias. Soy una salvadoreña que está actualmente en Los Ángeles y me toca regresar el 31 de marzo a mi país. Mi pregunta es si es posible quedarme aquí mientras duren las medidas tomadas en El Salvador. Siempre estas medidas van a continuar, aunque el decreto haya sido por 21 días. El hecho de la observación cuando ingresa una persona donde circula activamente el virus implica la vigilancia estrecha en nuestros centros de contención. Ok, la Iglesia Católica sí también está tomando recomendaciones, dice Ismael Antonio, gracias. Entonces, esperamos que por el bien de todos, pues esto se acaten todas las recomendaciones pertinentes. Doctor, gracias nuevamente. Gracias. 8 de la mañana en punto. Recuerden, estamos para servirles, estamos para orientarlos y también para poder de alguna manera contribuir a ser portavoces de cosas que tienen que ver precisamente con la prevención y la higiene que en este momento que vive el país debemos de tenerla todos presentes. Así es que muchísimas gracias, vamos a estar muy atentos a poder seguir el curso de la situación y de lo que ocurre en el mundo. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.